Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Un saludo a todo el grupo de jóvenes mayores. Estoy agradecido del Señor de poder compartir una vez más un devocional con ustedes. Es algo muy práctico y algo muy, creo, importante para nuestra vida cristiana lo que les quiero compartir hoy. Tiene relación con el pecado, ¿ya? Así que va a ser un devocional, obviamente, compartido por un pecador, un gran pecador, muy pecador como yo. Para ustedes también pecadores, somos todos pecadores delante del Señor y necesitamos tener una visión correcta del pecado en nuestra vida. Y necesitamos saber siempre qué hacer cuando caemos en pecado, cuando la tentación nos gana, cuando decidimos pecar, porque la verdad es que decidimos pecar. ¿Qué hacer? Y vamos a ver un ejemplo, y en realidad es como un modelo que veo aquí en la escritura, que nos puede ser de mucha bendición y estoy seguro que ya lo ha sido para ustedes. ¿Ya? Hay un personaje muy conocido en la escritura que es David, ¿cierto? ¿Quién no conoce? Hasta un no creyente conoce al rey David. ¿Ya? Por lo que más se le conoce quizás sería porque David mató a Goliat, ¿cierto? Ahí con su onda, él tomó unas piedras, ¿cierto? Y le atinó ahí en la cabeza a Goliat. Y porque Dios estaba con él en realidad, eh, pudo vencer a Goliat. Eh, y, y es un hombre muy especial en el sentido de que el Señor en Hechos 13:22, bueno, en realidad esto lo dice desde el Antiguo Testamento, pero voy a citar el texto de Hechos 13:22. Acompáñenme si quieren ahí en sus Biblias a Hechos, capítulo 13, 22. Y aunque conocemos a David, aunque sabemos cómo fue y quién es, quisiera comenzar recordando una característica muy especial y muy recordada de David, que dice aquí en Hechos 13:22. Dice, bueno, aquí está hablando Pablo, ¿ya? Está predicando, están en Antioquía de Pisidia, y comenzó a predicar, y en el versículo 22 dice, está hablando de Israel, ya, a los judíos, y dice, quitado este, le levantó por rey a David. Estaba hablando de Saúl antes, ya. Dice, quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Ya? Dice, voy a repetir una parte, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Es conocido David por el hombre, aquel rey y aquel hombre que era conforme al corazón de Dios. Es decir, su corazón imitaba, su vida imitaba a Dios. Él era temeroso de Dios, él amaba a Dios, se deleitaba en Dios. Lo vemos en los salmos, muchos salmos escritos por David. Por lo tanto, era alguien muy cercano a Dios. Dios se gozaba, se alegraba en la vida y en el corazón de David. Por eso dice que tenía dice, varón conforme a mi corazón, dice el Señor. Qué gran característica. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que el Señor pudiera decir, él, este hermano, este hijo mío, es conforme a mi corazón? ¿A cuántos nos gustaría? Creo que a todos nos gustaría escuchar esas palabras ahora o algún día del Señor, que dijera que somos conforme a su corazón. Y es un gran ejemplo en realidad David. A pesar de que hoy quiero que veamos vamos a recordar un episodio o una razón de su vida por la cual él fue quebrantado,
él sigue siendo un ejemplo. O sea, sabemos que todos, y eso es lo que vamos a ver hoy, que hasta las personas y los hombres y mujeres de Dios más fieles, más temerosos de Dios, están, ¿cómo decirlo? No están exentos de caer en pecado. Y el título que yo le puse un título a este devocional, a pesar de ser algo breve, le puse nuestra actitud frente al pecado. Conocemos cuál fue, no el único pecado, pero el pecado más fuerte de David, ¿ya? A pesar de que el Señor dijo que era un varón conforme a su corazón, a pesar de esto, él pecó de una forma horrible. De una forma horrible. Conocemos la historia, la mayoría, creo, ¿cierto? Está, bueno, no lo voy a leer, pero está en 2 Samuel, capítulo 12. Bueno, ahí está cuando, en realidad, cuando Natán, el profeta, va y confronta, por palabra de Dios, él confronta a David por su pecado. Y ahí, en 2 Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 15, vemos ese relato en que Natán, profeta de Dios, confronta a David por su pecado. ¿Cuál fue su pecado? Él, ¿cierto? Estaba en el palacio, no estaba en la guerra, en batalla como debía haber estado, y ve por su balcón o ventana, ve a Betsabé, a esta mujer, le llama la atención, la ve como ella se bañaba, y él decide tomarla, que la trajeran, y tomó a esta mujer que tenía un marido que era Urías Eteo. Y conocemos la historia, ¿cierto? David no solo se involucra con Betsabé, sino que también envía a Urías al frente de la batalla estratégicamente para que los amonitas lo mataran, para que él muriera. Eso fue lo que él maquinó en su mente y en su corazón. Por lo tanto, no es solo un pecado, sino que son varios pecados relacionados. Homicidio prácticamente y también adulterio, ¿ya? Y tomó la mujer de otro. No era cualquier mujer, no era una mujer, esta mujer es soltera, o no, era la mujer de otro hombre. De hecho, cuando Natán, el profeta, lo confronta, usa una especie de parábola para confrontarlo con palabras de Dios. Que no lo vamos a leer ahora, pero conocemos ahí que una corderita, ¿cierto? Que de un hombre pobre, que él la cuidaba, la amaba, y era su única corderita, y este otro hombre la tomó, hizo un banquete para un visitante, teniendo y pudiendo haber tomado otro cordero, pero tomó esa corderita que era la única de ese hombre. Y eso fue lo que dice, por eso Natán el profeta le dice, ese hombre eres tú. Cuando David se enoja y dice, ese hombre debe pagar, Natán le dice, ese hombre eres tú. Terrible como se ha de haber sentido David en ese momento, ¿cierto? Pero hoy quiero que reflexionemos en que jamás hubiéramos pensado que alguien como David, un varón conforme al corazón de Dios, podría pecar de esta forma, ¿cierto? Y a veces hay personas que uno dice, no, esta persona es un pan de Dios, es un dicho que la gente tiene popularmente, no los cristianos. Cuando vemos a alguien que es tranquilo, pensamos que no rompe un plato, como se dice, o que no quiebra ni un huevo. Pero la verdad es que no hay nadie así. Y la Escritura lo dice, ¿cierto? En Juan 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Ya? 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y ¿saben qué, hermanos? Nunca hubiéramos pensado esto de David, pero ocurrió. Se descuidó David. Descuidó su vida espiritual, su comunión con Dios, su corazón ya no estaba conforme al corazón de Dios, porque por algo él de su corazón no brotó la comunión con Dios y la fidelidad y el temor de Dios en ese momento, sino que el pecado. ¿Y saben qué? Esto, que le haya ocurrido esto a David, a este hombre conforme al corazón de Dios, significa que sin duda debemos cuidarnos nosotros del pecado y de la tentación.
Si a David, un hombre conforme al corazón de Dios, le pasó, nos podrá pasar a nosotros, varones, jóvenes y señoritas, ya seamos solteros o casados, pero nos podrá pasar. ¿Estaremos exentos nosotros de pecados como estos o de otros pecados? Sabemos que no. Sabemos que aunque hemos sido salvos del poder del pecado, de la condenación que traía nuestro pecado como consecuencia, la presencia del pecado aún está en nuestro corazón. Aún está en nuestro corazón. Y es por eso que debemos luchar. Yo anoté aquí que potencialmente somos los peores pecadores que puedan existir. Potencialmente tú y yo, hermanos y hermanas, somos los peores pecadores que puedan existir y debemos considerarlo así porque esto nos ayuda a aterrizar nuestro concepto de nosotros mismos. Somos los peores pecadores que puedan existir. Somos muy pecadores y cada uno sabe qué tan pecador es. Y por supuesto que comparado a la santidad de Dios somos igual de pecadores que un asesino, que un violador. Es así. Pero aún así, si no hemos cometido este tipo de pecados, saben que el potencial de pecado está en nuestro corazón. Jamás debemos bajar la guardia frente al pecado. Y se los digo porque, como a todos me ha pasado, y he bajado la guardia y he pecado contra el Señor. Y saben que en realidad el fuerte del devocional de hoy está en qué hizo David luego de que pecó. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su actitud frente a su pecado? Y por eso quiero que me acompañen al Salmo 51, por favor. Esto sí es importante que lo puedan leer, que puedan estar ahí. Y solamente quiero tomar rápidamente algunas palabras de este Salmo para que podamos aplicar a nuestra vida y tomar esta oración, que es una oración de David, no solo para cuando hemos pecado, sino que para recordarla constantemente y orar también nosotros de esta forma al Señor. Comenzaré desde el versículo 1. Ya dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este salmo dice aquí, no sé si en su Biblia dice lo mismo, pero dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Un salmo de David. Y dice aquí, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ya, ese es el contexto de esta oración. David está orando luego de su pecado, luego de la confrontación que le da Natán. Y él comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cuando pecamos, hermanos, no debemos demorar en hacer esto. En orar, en acercarnos a Dios y decirle: Dios, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No conforme a que no fue tanto mi pecado, no. Conforme a tu misericordia, porque el Señor no tiene por qué perdonarnos, pero siendo sus hijos sabemos que Él nos perdona. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué tremenda bendición, ¿cierto? Saber que en Cristo somos perdonados, pero debemos arrepentirnos. Debe haber una confesión y un arrepentimiento. Este salmo dice: ten piedad de mí, oh Dios, una humillación, una actitud de humildad y humillación ante Dios. Ten piedad, clamar pidiendo piedad a Dios. Conforme a su misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Nos aferramos y debemos aferrarnos cuando pecamos a las piedades, a la bondad de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos limpie de nuestro pecado. Solo Dios, solo Cristo nos puede limpiar de nuestro pecado cada vez que esto ocurre, que no son pocas veces, que quizás muchas veces lo pasamos por alto y no meditamos lo suficiente en nuestro andar, pero pecamos constantemente contra Dios. Dice el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ya sigue hablando de la limpieza. Necesitamos ser limpiados, ser purificados por Dios, lavados en la sangre de Cristo cada vez que somos
cada vez que pecamos y nos acercamos en humillación ante el Padre. Versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Debemos reconocer nuestro pecado, declararlo delante de Dios, confesarlo. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. ¿Saben que contra quién pecamos cuando hemos pecado? Contra nadie más que contra Dios, contra la santidad y justicia de Dios, contra la ley de Dios. No importa, ser salvos y ser hijos de Dios no se trata de que, ya soy salvo, ya estoy listo y ya no necesito ni siquiera confesar, automáticamente está todo bien. No, y sabemos que la paz que Dios nos da, que Cristo nos ha dado, es rota, es interrumpida un poco cuando pecamos y sentimos en nuestro corazón esa falta de paz al pecar, porque hemos pecado contra Dios. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto, bueno, es algo bien profundo, pero vemos que desde pequeños, hermanos, desde muy pequeños, desde bebé prácticamente, viene implantada, por así decirlo, una semilla de pecado en nuestros corazones. Y es por eso que necesitamos del Señor, necesitamos de Dios, necesitamos ser transformados, ser purificados, ser lavados con la sangre de Cristo y nacer de nuevo. Versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El carácter de cada uno de nosotros se ve en lo íntimo, ¿cierto? Cuando nadie me ve, o esos pecados que quizás no son tan visibles, pero debemos buscar la integridad en lo íntimo. Orar, no solo cuando estamos frente a los hermanos o cuando somos vistos, sino que protegernos y fortalecernos contra el pecado y fortalecer nuestro corazón con el Señor en lo íntimo, la oración íntima con el Señor, el estudio de la palabra. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Nuevamente a la limpieza del corazón. Sabemos que solo Dios dice aquí, lávame y seré más blanco que la nieve. Así es lo que hace el Señor. Si Él nos lava, somos más blancos que la nieve. Somos totalmente limpios en la sangre de Cristo. Versículo 8. Vamos a saltarnos al 9. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Debemos rogar al Señor, Señor, ya no veas mi pecado. Límpiame, sálvame, quita mi pecado de mi corazón, por favor, para poder tener paz nuevamente con Dios. Y en Cristo sabemos que recuperamos esa paz, que Cristo nos reconcilia y ciertamente limpia nuestras vestiduras y las hace blancas como la nieve cada vez que confesamos y cada vez que nos arrepentimos de nuestro pecado y vamos a Dios humillados. Versículo 10 dice, crea en mí, este es muy conocido de este salmo y es muy hermoso, muy palabras que debemos memorizar, creo, cada uno. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. De estas oraciones de cada uno de nosotros deberíamos hacerlas, pedirle al Señor, clamar y decirle, Señor, crea en mí, he pecado, Señor. Creo que esta oración es especial y muy buena para cuando pecamos contra Dios. Y poder decirle al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solo el Señor puede darnos un corazón limpio. Solo el Señor puede transformar nuestro corazón y renovar un espíritu recto, una vida recta en nuestra vida. Darnos un espíritu recto, una mente recta, una mente más limpia, santa. Solo el Señor, solo la influencia de Dios y el Espíritu Santo lo puede hacer. Vuélveme el gozo de tu salvación, el versículo 12, y espíritu noble me sustente. El Señor nos devuelve el gozo de su salvación cada vez que vamos
luego de haber pecado, así como David lo está haciendo aquí, pedirle al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque la confesión y el arrepentimiento delante de Dios y depender de los méritos de Cristo nos va a hacer volver poco a poco al gozo de la salvación luego de haber pecado. ¿Y saben qué? Hermanos, es fundamental. El versículo 13 nos deja una verdad muy importante. Miren lo que dice. Entonces, de que el Señor cree un corazón limpio en nosotros y renueve un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, dice el 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y es obvio, ¿cierto? Es lógico. ¿Cómo iré yo a predicar el Evangelio, a hablar de Cristo a otros si mi vida está en pecado constante? Y bueno, sabemos que pecamos y por eso estoy compartiendo este devocional, porque todos nosotros pecamos. La verdad es que sí, constantemente. Quiera Dios que no sea tan constante, porque no debemos, el Hijo de Dios no practica el pecado, dice Primera de Juan. Pero entonces enseñaré a los transgresores. Una vez que hemos confesado, una vez que nos apartamos del pecado, una vez que nos humillamos ante Dios, el Señor nos limpia nuevamente y podemos ir y servirle y ser vasos limpios delante de Dios para su servicio, para guiar a otros al Evangelio y al Señor Jesucristo. Por último, quiero compartirles, con esto termino el versículo 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, el Señor no quiere nada más porque Él sabe cuán pecadores somos cada uno de nosotros. Y cuando pecamos no hay otra opción, no hay otro camino que seguir que humillarnos ante Dios, tener un corazón humillado, un espíritu quebrantado por nuestro pecado, entristecido por haber pecado contra Dios. No hay otro camino que ese, confesar, declarar delante del Señor, Señor, mira, tú eres justo, tú eres santo, tú eres bueno conmigo y mira, este ha sido mi pecado. Este ha sido mi pecado. Y clamar al Señor humillados por nuestro pecado. El Señor, esos son los sacrificios. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al Señor, esos son sus sacrificios. Eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros cuando pecamos. Porque de que vamos a pecar y de que hemos pecado, es así. Así que cuando lo hacemos, hermanos, yo les animo a ir al Salmo 51 y poder guiarnos por este Salmo y poder tomar esta actitud que tomó David después de tan terrible pecado. No se quedó entristecido y lejos de Dios, sino que se confesó, se humilló delante de Dios. Y esa debe ser nuestra actitud frente al pecado. Así que espero que sea de bendición para sus vidas, porque lo ha sido para mi vida el Salmo 51. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.